Bienvenidos entonces a nuestra nueva clase. Vamos a estar viendo cómo conectar nuestro proyecto Angular a Firebase. Lo que vamos a hacer ahora entonces es crear un proyecto al que le vamos a poner ng new, pongámosle Angular Fire. Suena bien el nombre. Ahora le vamos a poner que sí. Esto, para recordar entonces, ¿qué significa? Que va a ser más estricto al momento de que nosotros tipeemos en TypeScript. ¿Qué quiere decir? Que antes nosotros le poníamos que no y era como más flexible el código. Ahora va a ser más estricto. Si le ponemos así es más estricto. Para ser un poco más claro, va a ser como es ahora Angular 12, la nueva versión que ha salido hace momento, así, no sé si salió ayer o hoy ha salido, pero está, es una de las reglas que tiene. Rompe pelota acá Angular con eso. Me rompe, man. Exacto. Así que vamos a empezar a trabajar medio Angular 12 de esta manera. Le ponemos yes. ¿Quieren las rutas? Sí, vamos a crear el componente de rutas. Y por supuesto nos vamos a respaldar con CSS. Le damos que sí, con enter. Y bueno, vamos a esperar que se descargue. Mientras tanto, mientras se nos va a descargar el proyecto acá, nosotros nos vamos a ir a Firebase. Vamos a cerrar todo esto para que no nos consuma datos. Firebase, firebasegoogle.com. Esta es la dirección, no lo van a encontrar al toque. Le van a dar comenzar. Vale, antes que nada hago una pregunta. Firebase es una base de datos relacional, mejor dicho, SQL o no SQL. Qué buena pregunta, Mario. Yo tengo algo de en el pedo acá. Proyecto difícil, mejor. El Newell se llama. Bueno, algunos ¿con cuál se la juegan? ¿Con no SQL o SQL? ¿Qué es lo que es Firebase? O mejor dicho, ¿con qué base de datos trabaja? Porque no es una base de datos en sí. No relacional. Es una base no relacional, exacto. Es como si fuera MongoDB, ¿sí? Eh, Vamos a crear un proyecto nuevo. En realidad, sí, lo hago con este. Creo un proyecto nuevo. Ustedes también, a lo mejor lo tienen en blanco ahí. Ingresar el proyecto, el nombre de tu proyecto. Pongámosle clientes 1. Le damos continuar. En realidad es indistinto si lo habilitamos o no, pero para hacerlo un poquito más rápido lo vamos a deshabilitar. Acá te tira un montón de estadísticas, cosas de tu página, ¿sí? Que están buenas. Crear el proyecto. Listo. Ahora tenemos entonces nuestro proyecto ya listo para usar. Fíjense. Vamos a ver un poquito. Como bien dije, Firebase no es una base de datos. Trabaja con una base de datos, pero no es una base de datos, es un conjunto de herramientas. Entre ellas tenemos lo que es seguridad, autenticación, Firebase Store y Real Time Database. ¿Cuál les parece que es una base de datos? Es la primera, profe. ¿Qué dice Real database? Store. Sí, eso. Acá también dice database. En- pero una en tiempo real. El Nico, a ver si nos puede tirar una. Real Store Database. And Real Time Database. Bien,
Vamos a aclarar una cosa. Ambas son base de datos. Lo que pasa que este que está arriba es más nueva. Las dos son no relacionales. La que está arriba es más tiene una configuración mucho más fácil y ha mejorado en algunos aspectos. Esta tiene como si fuera un tipo, es una base de datos no relacional, cuesta un poquito la configuración y es como si fuera un backend. Lo tenés que tratar con los verbos post, get, delete, put, ¿sí? En cambio acá como que es más directo. Ya lo vamos a ver. Entonces, Estamos viendo el Presto, no lo conozco. ahora lo vamos a conocer entonces. Vamos allá. Bueno, como ven entonces, Firebase es un conjunto de herramientas. Function es donde ustedes pueden programar cinta. Es cuando ya necesitan ciertas habilidades, porque Firebase lo que quiere hacer es que no programen el backend. Él les dice, mira, déjame el backend a mí. Y entre ellos, bueno, te dice qué tipo de base de datos vas a querer, obviamente. Pero él se encarga del backend. Nosotros le mandamos los datos de una forma muy sencilla y él te hace todo, te devuelve todo, una cosa muy loca. Pero a veces se requieren ciertos comandos, ciertas configuraciones. Ahí es donde se pone en juego lo que es la function, ¿sí? Tiene un hosting, ¿ven? Un storage para almacenar lo que son imágenes, el multimedia. Nosotros ahora nos vamos a enfocar en lo que es el Firestore Database. Hacemos clic. De más está decir que tiene una capa gratuita y por supuesto ya superando ciertos requisitos hay que pagar. Bueno, le damos crear base de datos. Acá en cuenta le vamos a poner comenzar en modo de prueba. ¿Por qué? Porque acá ya empieza a tener los permisos de autorización para tal rol, para otro. En cambio acá no, esto es para cuando estamos en desarrollo, o sea que puede acceder cualquiera. El lugar, acá está, habilitar. Además está decir que bueno, para trabajar con Firebase necesitan lo que es una cuenta de Gmail. Esperemos un poquito. Listo. Este es nuestro panel de nuestra base de datos. Le vamos a iniciar colección. A ver, vamos a explicar un poquito esto. Las bases de datos las bases de datos, mejor dicho, SQL, son las más conocidas, que trabajan a través de relaciones entre tablas, ¿sí? Eso lo conocen todos, ¿no es cierto? Sí. Bien. Donde cada tabla tiene un ID, una clave primaria y una clave foránea, que es lo que hace que se vayan relacionando. Bueno, ¿qué permiten las bases de datos relacionales? Que no se dupliquen los datos, por ejemplo, y eso ayuda a que sean más que sean optimicen lo que es el espacio en una empresa, ¿sí? Cuando se almacenan datos te optimizan muchísimo los espacios. Evitan que haya ambigüedad de datos. Por ejemplo, si se escribió Mendoza con mayúscula, el otro lo escribe con minúsculo abreviado, no, se escribe una sola vez, entonces te permite evitar ciertos errores, es más fácil corregir. Todo eso en cuanto a la base de datos relacional. La base de datos no relacional, no SQL, hagan de cuenta que es una colección, como bien dice acá, una carpeta de Windows, a la cual le vamos a poner un nombre. En este caso, yo me voy a respaldar al comienzo de un material de Angular, ¿sí? De la bibliografía de Angular, para poder hacer el proyecto. Así también ustedes ven cómo lo pueden resolver. Entonces, ¿ustedes qué van a poner? Van a poner Angular Firebase. Fíjense acá, Angular espacio Angular Firebase, ¿sí?
la librería de la biblioteca del sitio oficial Angular. Está en GitHub. Entonces vamos a bajar y nos dice cómo empezar. Angular Firebase, miremos acá. Empezar, Quick Start. Vamos a hacer nuestra primera aplicación. ¿Cómo empezar? Primero que nada, bueno, hay que generar el proyecto, que es lo que hicimos. Acá está generado el proyecto. Por otro lado, me está diciendo, bueno, ahora necesitas instalar lo que se llama Angular Firebase. ¿Cómo se hace? De esta manera. Copiamos este código. Y lo pegamos. Claro, cometí un pequeño error porque tengo que estar adentro del proyecto. Lo habíamos llamado Fire. Ahí está. Ahora sí, pegamos e instalamos el proyecto. Le ponemos que sí. Vamos a esperar a que se configure. Pero les quiero mostrar otra cosita mientras tanto. Por eso me voy a adelantar un poquito. A propósito, por acá, para estar igual a la documentación, fíjense, dice this item. ¿Cómo se llama la colección? Item. Como bien dije, la colección viene siendo como una carpeta donde se van a almacenar todos nuestros datos. Entonces acá le vamos a poner item. Se puede llamar de otra forma, pero por ahora lo vamos a hacer como dice la documentación. Generar un ID automático. Fíjense que otra forma, el ID. Campo, le vamos a poner nombre. Por ejemplo, ¿qué valor va a tener nombre? Y pongámosle Sebastián. Otro campo. Ahora lo corregimos. Otro documento. ¿Ven? Cada registro tenemos la carpeta y dentro de la carpeta vamos a ir almacenando como carpetas. En realidad no es tan así, pero es como trabaja una base de datos no SQL, o sea, como para que se entienda un poco. Son como carpetas. ¿Qué pasa? En una base de datos relacional, cada registro que voy almacenando en una tabla debe respetar, si teníamos por ejemplo nombre, apellido, DNI, nombre, apellido, DNI, todos los registros. A lo mejor puede estar en nulo, pero lo que por ejemplo no puedo agregar nombre, apellido, DNI y qué sé yo, cantidad de autos. En otro registro te dice, pará, no lo tenés eso en la base de datos, en la tabla para almacenar. ¿Se entiende? En cambio en una no SQL no le interesa. El concepto de una base no SQL es que se almacene lo que después se necesita recuperar para un reporte. Tal es decir que una base de datos no SQL no tiene tantas consultas, no se pueden hacer tantas consultas como en una relacional, en una base de datos SQL. ¿Se comprende un poco? Entonces, Sí, profe. por ahora lo vamos a hacer parecido. Nombre, por ejemplo, el Nico. Agregar campo. Ven, pero yo le puedo agregar otros campos, que no va a estar mal. Eso es lo que les quiero decir, porque por ejemplo, somos libres en ese aspecto. ¿Y qué ventajas tiene, por ejemplo, con una base de datos relacional? Y bueno, que es más rápida. Repite datos, pero es más rápida que la relacional. Entonces la pregunta más grande de ustedes es, ¿cuándo utilizo una u otra? Obviamente, siempre hablando a grandes escalas, se recomienda, por ejemplo, una base de datos SQL cuando se requiere optimizar el espacio en disco. ¿Sí? Como puede ser un banco, puede ser una compañía financiera. ¿Sí? Requieren optimizar espacio en el disco.
Ahora, ¿cuándo se trabajaría con una base de datos relacional? Perdón, una base de datos no SQL. Cuando se requiere velocidad. Ejemplo, y un Netflix, un, un YouTube, donde necesitan rápido, no les importa que se duplique, lo que quieren es que se cargue rápido el valor. ¿Se comprende un poco? Ahora, si ustedes consideran, mira, me parece más cómodo, sí, se puede adaptar tranquilamente. Estamos hablando, como les digo, muy a grandes escala, cuando se empiezan las diferencias. Si hacen un negocio para un kiosco o para una pyme, realmente no se va a encontrar la diferencia en rendimiento, o muy leve. ¿Estamos hasta acá? Perfecto, profe. Bien. Nombre, Alejandro. Miguel se llama. Si no se va a enojar. Apellido era... ¿Cómo era el apellido? Uchiha. Ojo con los Uchiha. ¿Listo? Bueno, ya tenemos los datos. Fíjense acá una parte importante. Volvamos al TypeScript. Nos está diciendo de qué base de datos querés sacar esto. Entonces nosotros le vamos a decir, ¿cómo es que se llama la base de datos? Clientes 1. A ver. Ah, es que este está trabajando con la otra cuenta. Vamos a abrir la otra cuenta que es con la que está trabajando. Con esto vamos a configurarlo de vuelta, de paso. Abrimos el proyecto, le ponemos CRUD 1. ¿Por qué? Porque acá tenemos que seleccionar el proyecto con el que vamos a trabajar, la base de datos, ¿sí? Si no vamos a tener conflicto. Crear base de datos, otra vez, le decimos modo de prueba. Y ya van a ver que es importante porque si no después no se comunica con el programa. Eso depende un poco del internet. Otra vez se lo he hecho más rápido.
Lo de vuelta, algo está fallando. Ahí está, ahí parece que lo está tomando. Ahí está. Bueno, vamos a crear de vuelta la colección. Hola, Augusto. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Bien, estoy Damos vuelta. Así nos reconoce la base de datos. Qué raro, te sigue conociendo. Mira, lo que me pasó a mí recién, me hizo que me logueara de nuevo. Yo ya estoy Ah, metido. ahora, este es Eh, CRUD 1. Acá estamos en CRUD 1. cierto, no lo estaba usando con la otra cuenta. No, 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 lo saqué. Lo cambié a propósito. Es el CRUD 1. Te voy a decir que te Así que saliera. estamos bien. Con el mouse lo elegimos, lo seleccionamos. Sí, la idea habría sido para que me reconociera la otra, loguearme de vuelta, pero ya está. Ahí está. Claro, eso te... Ahora, ¿qué pasa? Vamos a empezar a conocernos con nuestra aplicación y lo que es Firebase. ¿Cómo lo hacemos? Primero que nada, vamos a ubicar en nuestra aplicación la parte de environment, la parte de producción y de desarrollo. Nos vamos configuración del proyecto. Acá lo vamos a hacer web. Ahí está. Ahí registramos la aplicación. Y atentos acá. Esto, bueno, esto siempre tiene que ser privado para ustedes. No lo tiene que conocer nadie porque con estos códigos es como se tiene después el control de la aplicación que estamos desarrollando o la que vayan a desarrollar. Entonces es importantísimo que esto no lo conozca nadie, solamente los que estén trabajando. Ahora, vamos a copiar esta parte, pero nos vamos a ir respaldando como dice la documentación. Tenemos, agregamos lo que era esta instalación de esa dependencia. ¿Ven? Entonces copiamos. ¿Y a dónde lo pegamos? Acá. Coma. Firebase. El nombre puede ser cualquiera. Pero bueno, pongámosle Firebase para que se entienda. Y esto mismo lo vamos a agregar acá.
construcción. ¿Eso por qué? Porque después cuando se necesita hacer lo que es el deploy, ahora no lo vamos a hacer, pero cuando hagamos el deploy tiene que estar acá. Toda la configuración, ya después lo vamos a ver mejor. Bien, sigamos entonces. Ahora empecemos a conocernos. Antes que nada podríamos hacer rápido la instalación de Bootstrap. Para que bueno, le podamos hacer una tablita, algo bonito para visualizar los componentes. Ahí está. Acá hay un problema. En realidad este es el proyecto viejo. No me va a servir mucho lo que he hecho acá. Lo que hice acá, mi primer proyecto, que fue la calculadora que subimos arriba. Pero vamos a aprovechar una cosita del proyecto este que está acá. El AngularJSON a mí me está sirviendo todo esto, para no volverlo a escribir. Y code espacio punto, abrimos el programita nuevo. AngularJSON acá. Esto es lo mismo, nada más que es un CSS. Listo, tenemos Bootstrap ya configurado. Vamos a corroborar. Vamos a copiar de vuelta esto. Mientras tanto, mientras se levanta la aplicación, está funcionando ok. Y arreglamos un poco el estilo. Listo, ya tenemos configurado entonces hasta ahí. ¿Saben qué? Vamos a dibujar una tablita para poder plasmar los datos antes que nada. Recuerden acá poner lo que sea la versión 4. La podría haber dibujado yo la tabla, pero es más rápido así. Cada uno elige el estilo que le gusta. A mí siempre me ha gustado más este. Entonces, ahí.
vamos a borrar los tr excepto ese, que a través de un ng-for lo vamos a ir cargando. Nosotros teníamos lo que era el nombre y el apellido. Corroboramos. Listo, ya tenemos el diseño. Ahora es cuestión de empezar a ver los datos. Como bien dice, vamos por la tercera parte, ¿sí? Ya hicimos lo del environment 4. En el engine module hay que hacer lo siguiente. Nos vamos entonces al engine module, el module, y ¿qué dice? Primero que nada tengo que agregar Angular Firebase Module y el environment. Estas dos importaciones hay que agregar, copiar todo lo que es. Ahí está. Y acá abajo tenemos que agregar esto, Angular Firebase Module, y así como está, igual. No, eso es lo bueno, que hay que hacerlo igual, no hay que hacer el cambio, no. Sale Firebase. Sigamos agregando, a ver, vamos a corregir esa parte. No me faltó nada por ahí, a ver acá. Vamos a agregar el Angular Firebase Module y este otro, Angular Firebase Analítico Module. Ah, este no hacía falta. Teníamos app component, Angular File, estos dos eran. Está. ¿Saben cuál es el problema acá? Que acá nosotros le pusimos Angular Firebase, entonces para que no haya problema, Firebase, y lo mismo acá. Listo. Se puede llamar igual, o sea, le podría haber cambiado el nombre del otro lado. Van a ver que ahora me da el app module y ya no hay más problema. Sin embargo, bueno, seguimos agregando entonces las dependencias que están acá. Estos dos son de esto que está acá, estos módulos. Veamos. Bien, ya está, ya hemos hecho la parte de la configuración. Ahora lo que está haciendo acá es una forma rápida, porque lo que está acá en el constructor se llama inyección de dependencia, o
o es, mejor dicho, se llama, así se hace en Angular, es una de las formas. En Spring se hace a través de una anotación, acá bueno lo hacen dentro del constructor. Entonces esto que está acá normalmente va en lo que es un servicio, pero para el ejemplo que estamos viendo está bueno, lo vamos a hacer simplemente en el TypeScript. Lo que podríamos hacer para que no haya problema, a ver cómo se llama acá. O si no me creo todo el constructor. Hay que importarlo. Entonces lo importamos. Sigamos con lo que dice la documentación. Fíjense que está muy claro. Bueno, primero que nada me dice tenés que hacer un arreglo. El arreglo no necesariamente se tiene que llamar items, pero y acá tenemos que importar el observable. Bueno, acá me está diciendo esto. ¿Saben por qué hay un error acá? Cuando nosotros inicializamos la variable que decía el proyecto que nos decía si lo queríamos poner muy estricto o no, al ponerlo estricto nos está pidiendo, como bien dice, que tiene que estar inicializada la variable o que esté declarada, asignada en el constructor. Como no pasa ninguna de las dos en este momento, se subraya como un error, pero bueno, todavía no hemos terminado de tipear. Ahora lo vamos a utilizar. ¿Ven? Ahí se tranquilizó. ¿Por qué? Porque lo estamos dando en el constructor. Y ahí se aplica nuevamente el tema del this. ¿Cómo es el tema este? Tenemos un arreglo de nuestro propio TypeScript, de nuestro programa. ¿Para qué? Para cargar todos los datos y después poderlos iterar. Y de esa manera poderlos mostrar en nuestra plantilla. Ya sea HTML, Bootstrap, Angular Material, no importa. Pero para poderlo mostrar en algo. ¿Ven? Entonces hicimos el arreglo. ¿Cómo sé que un arreglo? Porque están los paréntesis. Ahora, a ese arreglo yo le tengo que dar cierta forma. Le estoy diciendo, mira, de la colección viene siendo la base de datos que se llama items. Me voy acá, CRUD. Acá está la colección principal que va a tener, viene siendo una carpeta con carpetas, por decir así. No es así, pero es como para que no se complique tanto al momento de trabajar. Entonces, de la colección, como dijimos, le pasamos el nombre y después, de acuerdo a la acción que vayamos a hacer, como queremos en este caso leer, es un value change. Si hubiéramos querido agregar el add, bueno, y después vamos a ir viendo más adelante para hacer el CRUD los distintos ejemplos y le vamos a hacer otro tipo de estructura. Como bien dije, esto realmente tendría que estar en un servicio y después lo invocamos en cada, pero para el ejemplo está bueno. Listo. Por último, de acuerdo a lo que nos está diciendo la documentación, bueno, acá simplemente no se gastaron mucho. Ellos lo que hacen es un listado y lo iteran. Nosotros, bueno, lo tenemos en una tabla. ¿Cómo lo podemos iterar? De la misma manera, con el ng-for. ¿Dónde voy a poner el ng-for? Acá. ng-for en la fila. Esto, let, quiere decir que estoy declarando una variable. Item, el nombre de la variable. Le podemos poner
elemento, ¿sí? De elementos. Elementos, o sea, ítems, viene siendo el arreglo. Ahora, esto va a fallar porque nosotros necesitamos trabajar con lo que es la parte reactiva, va a tener respuestas asíncronas, por lo tanto le tenemos que agregar esta notación. Ahí se tranquilizó. Eso es porque estamos trabajando con Firebase, obviamente también con lo que es la programación reactiva, y para poder refrescar, tener datos al momento, necesita trabajar con esto que es asíncrono, ¿sí? Bueno, y ahora para llenar los distintos campos, vamos a trabajar con lo que es la interpolación, y decíamos que esta variable que está iterando, punto, me va a obtener como nosotros lo declaramos en la base de datos, como le habíamos puesto. Ojo que tiene que estar escrito igual, es sensible las mayúsculas. Le habíamos puesto apellido con minúscula y nombre. Ojo ahí, porque si le pone mayúsculas como que no va a poder hacer el match, o sea, comparar. Ahí está. Guardamos y vamos a probar nuestra aplicación. Y ahí lo tienen. Tenemos entonces nuestra aplicación con Bootstrap, la cual está cargando los datos que tenemos en nuestra base de datos de Firebase. Bueno, no sé si tienen alguna consulta hasta acá. Esto ha sido toda la clase de hoy. No, la última parte, profe, después estaría bueno repasarla de vuelta. La última parte. A ver, ¿cuál sería la No, parte? no, la parte de base de datos para reafirmarlo. Pero buenísima la clase, muy, muy buena. Bueno, me alegro entonces. Bueno, voy a cortar entonces. 3, 2, 1.